Un tema que a todos, por más que lo escuchamos, jamás lo entendemos. Es normal. Es que es totalmente un tema como, no sé cómo decirte, un tema prohibido, porque la Ujú. mitad de las personas no entendemos nada. Ahora mismo, en relación a nuestra sección de Barça en femenino, es un tema realmente que ha salido a la palestra a raíz de las últimas declaraciones de la redactora del periódico, Laia Bonals. No sé si empezar por el principio, que nos definas los conceptos básicos y luego pasar al Barça. ¿Qué te Ujú. parece? Me parece perfecto porque así yo creo que será un poco más entendible para empezar desde cero e ir escalando, porque si no, esta primera pregunta a lo mejor lo vamos a comentar así vamos a entrar en materia y habrá gente que evidentemente, claro, los primeros conceptos que quizás es lo más importante, pues no los tenga claro. Así que si quieres empezamos por ahí y luego ya entramos en materia de lo que ha salido sobre el femenino. Perfecto, pues tú dinos por dónde empezamos para entender todo este laberinto que es el tema financiero. Pues a ver, lo primero que hay que entender es la diferencia, de alguna forma, entre la masa salarial y el límite salarial. ¿Qué es la masa salarial? Bueno, pues la masa salarial es, de alguna manera, para entendernos todos, es como el conjunto de todos los salarios de todas las secciones. O sea, en este caso entran todas las secciones, el masculino, el femenino, el baloncesto, todas. Y las amortizaciones. Cuando hablamos de amortización es cuando se realiza un fichaje que tiene un coste. Cuando fichas a Rafinha por 50 millones de euros y lo firmas por 5 años, pues la amortización es 10 millones por año. Entonces, esa parte de amortización más los salarios es lo que conforman la totalidad de esa masa salarial. Y repito que entran todas las secciones porque es el Barça y el Barça es un club que tiene secciones. Los demás clubes que no las tienen, pues no se le calcula. Así que ese número final o ese montante económico es lo que se conoce como masa salarial. Aquí también se incluyen, por ejemplo, pues primas salariales de, pues si ganas la Liga, ganas la Champions, consigues una serie de goles, asistencias, todo esto, y también el salario de los miembros del staff. Ahí también entran. No entran, por ejemplo, pues no sé, el jardinero que esté trabajando para el club o los trabajadores que estén en el día a día, ahí no, pero sí que entra la parte deportiva, por así decirlo. Vale. Eso sería lo que es la masa salarial. Entonces, claro, hay muchos conceptos, hay mucho dinero, porque al final hay muchos salarios de mucha gente. Sí. Hay salarios más altos, que evidentemente aquí los del primer equipo masculino son los que se llevan la palma, y luego están pues salarios que van siendo, a medida que van bajando, pues más bajitos, hasta llegar a, bueno, pues al final también secciones, filiales, que tienen salarios más bajitos, pero bueno, al final todo suma y es lo que el Barça tiene que controlar, porque ha estado muy alta en los últimos años. Así que eso es la masa salarial. De alguna forma es como nos imaginamos en la cabeza, como una bolsita donde está ahí todo el dinero de todos los trabajadores del club, deportivos en este caso. El masculino, el femenino, filiales, baloncesto, todos esos salarios están ahí en esa bolsita. Y luego, para diferenciarlo del límite salarial, tienes esa bolsa que decimos con un número, ponemos un número que queramos, y la liga, en base al presupuesto que tú le mandas previsto, o sea, tú durante todas las temporadas, en el mes de julio, mandas la documentación de lo que tienes previsto ingresar y gastar. Lo que tienes previsto, pues voy a ingresar dinero del patrocinio de Nike, voy a ingresar dinero por entradas en el Johan y en el Camp Nou o en el estadio donde estemos. Voy a ingresar este dinero y también voy a hacer este gasto por el personal médico, el personal tal, la masa salarial, los jugadores, etcétera, etcétera. Entonces la liga, ¿qué hace? Pues en función de esos ingresos y esos gastos, te pone lo que ellos consideran que tú deberías tener de masa salarial para no estar excedido. ¿Eso qué significa? Que ellos consideran que esa masa salarial ya es como que no deberías tenerla, porque como que no te lo puedes permitir de alguna forma. Entonces ellos te ponen un número, en este caso, yo qué sé, para ponernos eso, 100, y tú tienes menos, perfecto, porque tienes una situación de normalidad. Es como si vas por autovía a 100 kilómetros por hora, pues tienes 20 kilómetros por hora para poder acelerar, pero si la liga te dice que no puedes superar los 120 y tú vas a 140, pues te salta el radar. Pues en este caso, eso sería, la liga te pone un límite que va en función de lo que tú ingresas y tú gastas. En función de eso, la masa salarial no puede estar por encima. En cuanto esté por encima,
la liga ya te sanciona y tienes que cumplir una serie de normas para estar en situación de normalidad, para estar por debajo de ese número. Vale. Yo creo que es la primera vez que lo he entendido. No sé los oyentes, pero queda bastante claro. Entonces, el problema, entre comillas, sería, por ejemplo, poniendo un ejemplo, si están todas las secciones en este saco que dices tú, en esta bolsa, está claro que el femenino está ahí también, evidentemente. Eso es. Y las secciones que tienen más déficit, o sea, que no tienen tanto dinero o no generan tanto dinero, repercuten en este caso al Barça femenino. Eso es, sí, claro, efectivamente. Hay secciones, de hecho el Barça femenino, y yo diría que incluso el primer equipo del masculino, bueno, el Barça femenino en los últimos años, esta temporada yo creo que también, pero no sabemos todavía los números, porque hasta el mes de octubre aproximadamente, cuando se hace la asamblea de compromisarios en el club, no sale lo que es la memoria económica, y ahí se sabe un poquito cómo ha ido el tema, pero el femenino es como, por así decirlo, se paga solo. ¿A qué me refiero con esto? Que con el Barça, el club, gana dinero con el femenino. O sea, lo que tiene que pagarle a las jugadoras y al staff es menor, mejor dicho, que lo que ingresa por patrocinios, por premios individuales, siempre ha ganado en los últimos años dinero. Eso significa que, pues eso, si tiene un gasto de 10 millones, consiguen 15. Y eso es importantísimo, porque es una sección que el club ve que le sacas partido, que no tienes que estar pendiente de alguna forma a estar reduciendo. ¿Qué ocurre? Que aunque ganes dinero, sí que repercute en ese saco, en esa masa salarial. Entonces hay que ajustarse el cinturón, aunque tú, como sección, le estés dando dinero al club. Pero como estás dentro de todos, pues tienes que ajustarte a todos. En este caso, el Barça masculino, en este caso del primer equipo, pues es el motor, el corazón de todo. Y luego hay secciones que ganan dinero, como es el femenino, y otras que pierden dinero, como por ejemplo es el baloncesto. El baloncesto no sé cuántos años lleva que tiene que el Barça pagar más de lo que ingresa. Y eso es un problema, porque al final el club tiene una sección que es relativamente importante históricamente y que pierde dinero con ella. Entonces, pues en el baloncesto tienen que apretarse el cinturón, en el femenino se tienen que apretar el cinturón, en todas las secciones hay que apretarse el cinturón para, de alguna u otra manera, poder competir y a la vez no salirse de lo que la liga y lo que el club debe de cumplir. Entonces, aunque incluso el femenino consiga el club dinero, tiene que apretarse el cinturón como cualquier otra sección. Vale, y en este caso sería posible independizar las secciones. Sí que podría ser, pero el club no, hasta lo que lleva luchando años es no tener que, no desprenderse, pero no es desprenderse porque creo que el Real Madrid, por ejemplo, lo tiene su club femenino o el baloncesto o algo así, lo tiene como a través de su fundación y entonces a la liga no se lo calcula. Entonces en la bolsa del Real Madrid, por ejemplo, no está el femenino. Entonces no le repercute negativamente. ¿Qué pasa? Que el Barça, como es un club pues eso, deportivo, es un club que al final mete todas las secciones, no quiere hacer esto, no quiere desprender o separar el femenino de lo que es el primer equipo, de lo que es el baloncesto, de lo que es todo. No lo quiere hacer y lo que lucha es, y lleva luchando desde que entró Laporta en la directiva, es que no cuente, no que ellos, no que el Barça tenga que cambiar su forma de entender el club porque repercuta negativamente, sino lo que quiere es que no cuente, que no repercuta, que tener una sección femenina, tener una sección de baloncesto, tener una sección de lo que sea, no reste, no perjudique. Y eso es lo que lleva luchando el club durante muchas temporadas. Esta temporada ya ha podido conseguir algo, que es reducir lo que te perjudica, pero lo que quiere el Barça no es reducirlo, es que no perjudique directamente. Así tener pues las secciones por un lado y el primer equipo por otro. Realmente entiendo perfectamente al club, porque al final las normas que estábamos hablando del límite salarial y todo esto es una norma de la liga, no del femenino. Para inscribir a una jugadora del femenino no hace falta preguntarle a Tebas, porque no hay que inscribir a la jugadora en la liga, hay que inscribirla en la Liga F. Exacto. Y la Liga F tiene sus normas y no son las de la liga. Entonces el Barça no puede entender cómo, de alguna manera, te puede perjudicar que tener una sección de baloncesto. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, para el Barça hubiese sido mejor dividir y poner las secciones a través de otra cosa, a través de, de una fundación, de algo que siga estando ligado al club,
pero el club entiende que no debe hacer eso, que tiene que luchar para que no perjudique. Entonces, bueno, pues están en esa guerra, que ya sabes tú, entre Tebas y Laporta y Tebas, pues ahí están, mano a mano. Claro. Es que, fíjate, Isaac, es que la gente, o sea, como tenemos esta ignorancia, entre comillas, me están escribiendo, es que tienes que hablar del tema de que la sección masculina, el primer equipo quiere robar a las chicas, que quiere echarlas porque ahora tienen que echar a 2 para poder, y esto es por culpa del masculino, porque no hay derecho, porque los chicos cobran muchísimo más y porque por 1 millón van a fastidiar al femenino. Esta es la onda ahora. No hay razón de ser en esa queja. No, porque por suerte o por desgracia, que es una frase que utilizo yo mucho, a ver, que salga Rolfo no significa que el Barça pueda inscribir a Rashford, porque ahora mismo no, lo que repercute la salida de una jugadora como es pues porque ha salido Rolfo, no mejora y no ahorras tantísimo como para decir quito a una jugadora para meter a un jugador. No, porque ahora mismo a nivel salarial no están equilibrado en ese sentido el salario. O sea, para poder inscribir a Rashford, que es un fichaje del masculino, habría que cerrar la sección. Exactamente, es lo que te iba a decir. El contrato que tuviese Rolfo es que es absurdo, o sea, claro, ínfimo al lado de el peor pagado del primer equipo, ¿no? Total, y en el baloncesto pues también es algo parecido, o sea que es algo que las secciones, para realmente que repercuta y que de alguna manera mejore, habría que cerrarlas. O sea, hasta ese punto, no que el hecho de que se vaya una jugadora es para que el primer equipo masculino pueda fichar. Claro. No, porque ahora mismo no están equiparados a nivel salarial, como para decir, bueno, es que, ostras, está ocupando mucho, a lo mejor, yo qué sé, una Alexia, una Aitana, pues podríamos estar hablando de otra cosa, pero es que tampoco es para fichar a Rashford. En este caso, la sección femenina, si no recuerdo mal, estaba entre los 15 millones de euros aproximadamente, entre 10 y 15 millones de euros total. Claro, Rashford cobra 14, creo que son 14 millones. Claro. O sea, lo que te ocupa la sección es lo que te ocupa solamente Rashford. Entonces, para inscribir a Rashford, literalmente tendrías que cerrar la sección. Y vuelvo a repetir que es algo que es algo importante, la sección no pierde dinero el Barça con ella. Entonces, no le interesa. No le interesa al Barça cerrarla, no le interesa tampoco a la Liga F cerrarla, porque ya lo que le faltaba a la Liga F, que no sabemos a 10 días prácticamente, o no hemos sabido dónde la vamos a ver, y como para encima quitarte al Barça del medio, tampoco le interesa a la UEFA, teniendo al Barça en las últimas 6 finales, ha estado en 4 o 5, ha ganado, o sea, no le interesa, habría muchos intereses de por medio para que el Barça no cierre esa sección, o sea, por ahí, que la gente esté tranquila, que estoy convencido de que el Barça no la va a cerrar porque no le interesa al club, no le interesa a la Liga, no le interesa a UEFA, no le interesa a nadie. Entonces, no habría ninguna preocupación por ello. Lo que sí que es, pues lo que hemos vivido durante tantos años, que es apretarse el cinturón en este sentido e intentar, pues, tirar del filial, como también hacer masculino, fichar a jugadoras que a lo mejor pues te puedan llegar libres, que evidentemente es lo habitual, pero bueno, en los últimos tiempos también hemos visto que ya hay traspasos de por medio. Y eso es lo que el Barça intenta moverse, pero no la gente, todos los años hemos vivido la misma cantinela de que el club está pensando en cerrar la sección y todos los años pasan y todos los años volvemos a ver al equipo femenino compitiendo por todo, así que la gente esté tranquila que para que llegue ese momento tendría que, bueno, es que si no ha llegado ya con la situación económica tan mala que ha recibido y ha tenido el Barça, ahora mismo me parecería absurdo. Realmente. Isaac, y volviendo a lo de los conceptos, sí. Por ejemplo, queda uno que a mí... ¿Qué es el 1-1? El 1-1 es una normativa que, volviendo a lo que comentaba antes de la masa salarial y el límite salarial, pues si por ejemplo, no, es así, si tú el límite que te pone la Liga, volvemos a poner la metáfora de la carretera, si tú vas en la autovía a 120... y tú, o sea, tienes el límite de 120 y tú vas a 100, es una situación de normalidad. ¿Eso qué significa? Esa normativa 1-1. Eso significa que por cada 1 euro que te ahorres puedes usar 1, porque significa que tú, la Liga entiende que tú tienes una situación de normalidad. ¿De normalidad a qué se refiere? Que puedes gastar, que puedes hacer, pues, vida normal, por así decirlo. Si tú vas a 140, no puedes seguir aumentando, no puedes seguir acelerando, lo que tienes que reducir. Entonces en la Liga no puedes ahorrar 1 y usar 1. Ahorras 1 y usas 0,2, por ejemplo. Entonces es la sanción que te pone. Esa norma 1-1 es estar en normalidad, estar en una situación económica buena.
que tengas más ingresos que gastos y que el límite salarial que te pone la liga esté por encima de lo que tú tengas que pagar a los jugadores y jugadoras de las secciones en la masa salarial. Eso significa estar en 1-1, que se ha mal llamado así. Realmente, Natalia, no existe como tal norma 1-1. O sea, lo que pasa es que para entenderlo, dices, pues por cada euro que ahorras, euro que usas. Pero en la liga no existe una que ponga el club está en normativa 1-1. No. O está excedido, que eso significa que no puede usarlo todo, o está en situación de normalidad, que eso significa que puede utilizar todo lo que ahorre o lo que genere de ingresos. Entonces, eso es la normativa 1-1, estar en normalidad, tener unos ingresos muy altos, unos gastos muy bajos y poder usar todo lo que genera el club, que es lo que el Barça está buscando desde hace 4 años, porque no ha podido usar todo lo que ha generado. Es lo que te iba a decir, porque, por ejemplo, en el masculino hay que ver, por más que se hace, cada verano es la misma película, con la incertidumbre de si se va a poder inscribir a este, al otro. ¿Cómo es posible después de tantos años? ¿Es tanto el lastre que llevamos con el tema del masculino? Sí, y al final ha habido muchos años en los que el Barça ha tenido pérdidas económicas, o sea, que cerraba el ejercicio, o sea, cada año. El ejercicio económico no es del 1 de enero al 31 de diciembre, es del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente. Entonces, lo que ha pasado es que ha habido un par de años, sobre todo en el momento de la pandemia, donde, bueno, un par de años de pérdidas, pero el Barça llevaba 4 o 5 años viviendo por encima de sus posibilidades. Exacto. Entonces llegó la pandemia y claro, pues los ingresos del estadio cayeron, las ventas en tienda cayeron a cero, porque claro, no podían entrar a la gente al estadio. ¿Y qué pasó? Que claro, como estabas viviendo al límite de tus posibilidades, incluso por encima, cuando caen los ingresos, pues ahora ya no tienes lo mismo para pagar. Y como no tienes lo mismo para pagar, pues todo cae. Y es lo que ha pasado. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando entró Laporta, que dejó el club Bartomeu como lo dejó, pues lo que se tuvo que hacer es vender productos tuyos o claro, cosas que tienes tú a futuro, pero recibir el dinero ahora. Pues, por ejemplo, ya tengo un contrato con la televisión de los próximos 30 años, por cada año voy a recibir 20 millones. Pues, ¿qué vendías tú? Pues vendías que si durante 20 años voy a recibir 20 millones todos los años, pues ¿cuál es el total? Tanto. Bueno, pues te vendo a ti la mitad por tanto dinero, pero dame el dinero ahora, porque lo necesito ahora. Entonces, eso es lo que mal o bien se conoce como palancas. Entonces, el Barça utilizó esas palancas para salir del agujero. Entonces, recibió ese dinero y poquito a poco ha ido mejorando. ¿Qué ha ocurrido y por qué estamos todos los años con la misma cantinela de no poder inscribir? Porque una de esas palancas recibió un impago. Si esa palanca no hubiese recibido ningún impago, hoy estaremos hablando de que el Barça estaría en situación de normalidad. De normalidad, sin estar excedido y sin problemas. ¿Pero qué pasó? Que esto que os acabo de comentar, como el tema de la televisión, en este caso era otra cosa, que era Barça Vision. Claro, tú dices, yo te vendo a 20 años por tanto dinero esto. Y dices, perfecto. Y cuando te lo van a pagar, no te lo pagan. Entonces, ¿qué ocurre? Que la Liga te aceptó esa venta y cuando, claro, no te pagas, pues, o sea, no te pagan y recibes ese impago, pues la Liga ahora te lo tiene que restar. Y es lo que ha pasado, que en los últimos 2-3 años, ha perjudicado mucho esa primera palanca que se hizo cuando llegó Laporta. Y entonces pues así estamos penando por aquella palanca que no recibiste el dinero y que te ha ido mermando cada temporada en clave masculino sobre todo. Es verdad que en las secciones, pues como te decía, hay que apretarse el cinturón porque la situación está como está, pero en el masculino es eso, es agónico. Estar en la primera jornada de liga y a lo mejor no tener a todos los jugadores inscritos y estar ahí hasta el último día pensando si entran, si no entran, si juegan, si no juegan. La verdad que es un poco eso, agónico, sobre todo la palabra yo creo que es agónico. Pero sí, totalmente. Pero además también hay otros equipos, se habla del Barça porque somos el Barça y si no se habla de nosotras es imposible. Pero hay muchos más equipos que están teniendo el mismo problema que el Barça. Es decir, hay muchos jugadores de otros equipos de la Liga, ya no te digo de la Liga F, hablo de la Liga normal. Hay otros equipos que están teniendo el mismo hándicap, ¿no? Sí. Total, porque al final esos equipos también pues no tienen los mismos ingresos que el Barça. La Liga de alguna forma controla a esos equipos de la misma manera, porque no tiene que controlar sus ingresos y sus gastos. Los ingresos que pueda tener el Barça no son los mismos que pueda tener el Betis.
porque al final ahora el Barça, por ejemplo, vuelve al Camp Nou y el otro día la gente se quejaba mucho de los precios del Gamper, de las entradas y de todo lo que quieras. Ayer el Gamper, pues hasta arriba. Los precios VIP, todos vendidos. Ya. Al fin y al cabo, el Barça eso puede hacerlo. En el estadio del Getafe, igual no hay ni asientos VIP, Claro. con todo el cariño del mundo. Y en el estadio de tal, pues tampoco. Y como el estadio, mil cosas. El Barça ha podido vender los derechos de televisión por un dineral y eso el Betis pues no lo puede hacer, o el Getafe pues no lo puede hacer. Entonces, claro, lo que genera el Barça no lo generan otros equipos. Por eso también los otros equipos pues intentan de alguna manera pues buscar jugadores libres y poderlos inscribir de una manera y van pues eso, con el agua al cuello, porque no tienen la facilidad de alguna forma. Y mira que a nosotros nos está costando, como acabamos de comentar, pero tú imagínate un equipo más pequeño que intente salir de este atolladero. Es un problemón para ellos, claro, porque no tienen la misma facilidad de encontrar a uno que sea de no sé dónde y que te ponga una tienda en algún sitio, sí, o que te compre no sé qué. No, claro, porque es que no te lo puede comprar porque igual ni lo tienes. Claro, es complicado. Entonces, claro, es muy, muy complicado. Y esos clubes, pues claro, al ser más pequeños, tienen más dificultad para salir de esa crisis económica que salió tras la pandemia, que es el año 2020-21. Vale. Isaac, te queríamos preguntar, porque ahora a las 12 hay un poco de publicidad. ¿Te podrías quedar un ratito más para tocar algún tema o ya tienes un poco...? ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, sin problema. Porque hay otra cosa que te quería preguntar, totalmente independiente de todo esto que estamos hablando, bueno, en cierto modo, que es... ¿Cuánto gana el club realmente con el tema de las camisetas? Que sé que te encantan las camisetas, ¿eh? Y el merchandising del Barça. ¿Realmente genera riqueza este tema, que si millones de camisetas vendidas, etcétera? ¿Realmente es un activo bueno para el club? Sí, lo que es las camisetas, o sea, hay que diferenciar también en este sentido. Las camisetas de la marca Nike, de la marca Nike, sí. Esas camisetas que son las que utilizan los jugadores y las jugadoras, esas sí que es verdad que el Barça gana menos, porque al final las produce la propia marca, de alguna forma, Nike. Sí. Entonces de ahí el Barça se lleva, creo que es un 10 o un 15% de la venta. Vale. Entonces, claro, si tú te gastas 100, pues el Barça se lleva 10. Lo demás es entre, pues, me imagino que Spotify, que aparezca en la camiseta, pues también se lleva una parte, la propia marca por producirla también se lleva mucha de esa gran parte, etcétera. Entonces, de lo que es las camisetas oficiales, por así decirlo, las que se juegan, con las que se juega, ahí el Barça no es que gane un poco, pero es diferencia con las marca Barça. O sea, las sudaderas que pone Barça, las que no pone Nike, las que tú entras en la tienda y ves que no son de jugar, sino pues sudaderas, sí. Las cosas de Cats, que ahora mismo solamente hay para niños, pero bueno, están ahí. Todas esas cosas que hace el Barça, las cosas de camisetas así vintage y todo esto, ahí sí, ahí el Barça lo produce. Entonces simplemente hay que restar el coste que te cueste el hacerla. Entonces ahí, claro, a lo mejor el Barça se lleva, pues yo qué sé, un 80, un 90% de lo que ingresa como beneficio por eso, porque al final las está produciendo el club. En este caso, y solamente ahí Nike se lleva una parte, pero por enviarlas, que es el acuerdo con el que llegaste. Por eso ahora en las tiendas del Barça las puedes enviar a todo el mundo, porque Nike en el último acuerdo entre comillas te ayuda a la distribución. Entonces de ahí Nike se lleva una parte, igual que el Barça se lleva otra de las camisetas de partido, pero de donde se lleva realmente el Barça mucho es de eso, de las sudaderas, camisetas que hace el club, de marca Barça, que de hecho hay mucha gente que seguro que viene a la cabeza pues así sudaderas de color beige, que pone en la parte de atrás We Are Barça o pone y más claro, pone así como cosas del Camp Nou, pues o el Scutal Pit o alguna cosa así, que eso sí que es del Barça y eso sí que se lleva mucho mucho dinero. Así que sí, y se están haciendo récord, llevan 2 años haciendo récord, y el año pasado, claro, con el 125 aniversario, pues más. Vale. Era una duda que yo tenía. Tú te refieres, por ejemplo, estas camisetas que encontramos, ostras, la del primer equipo es súper cara, va, pues me compro esta de 35 euros que está súper chula y lleva el Scoot. Exacto, y eso además es incluso a lo mejor se lleva más el Barça por esa camiseta que por la que le compres a Nike. Lo que pasa es que bueno, no es la camiseta con la que juegan, ¿no? De alguna manera, pero igual sí, igual incluso se lleva el Barça más con esa camiseta que dices tú que con la de Nike. Bueno, pues Isaac, me encanta todo lo que estamos hablando. Ahora, si te parece, vamos a publicidad. ¿Te parece?